¿Cómo están? Pues hoy con pesar hay que hablar de Antonio Carvajal, pero también con alegría porque perdemos la presencia física, pero evidentemente estas personas están más allá de la carne, dejan un legado increíblemente valioso. Antonio Carvajal ha muerto a los 93 años de edad en León, Guanajuato, la ciudad de sus amores. No nació allá, nació en la Ciudad de México. Y cada vez que uno de los reporteros que pues, nos cruzamos por su vida tuvimos oportunidad de platicar con él, había una calidez inmediata. No era alguien presuntuoso, no era alguien que tuviera que demostrar nada más que lo que su esencia establecía. Y bueno, Antonio Carvajal fue hijo de un chofer de autobús escolar, si no mal recuerdo, el Franco Español en la Ciudad de México. Su mamá lavaba ajeno en esta ciudad también, en la capital. Tuvo 5 hermanos y pronto dijo a sus padres que no quería estudiar, así es que realmente traía el arco, el fútbol en la sangre. Debuta muy joven, lo ve el equipo Oviedo Amateur y entre los 14 y los 16, después con el España, pues ya aparece con la responsabilidad Antonio Carvajal de cubrir los marcos en una época muy romántica donde él cuenta, a los jugadores no les pagaban directamente nóminas, sino había sobres y los propios aficionados en los estadios les daban un sobrecito como una especie de propina. La época donde los balones de cuero mojados eran bombas auténticamente para los arqueros, donde los zapatos eran de madera, los tachones, en fin, una época en donde se jugaba más que por otra cosa, por el gozo, por el placer. Y Antonio Carvajal también muy joven aprendió el oficio de ser vidriero, pero bueno, se va al fútbol y triunfa los 5 mundiales, los Juegos Olímpicos, en una época en donde México era goleado siempre. Y de no ser por la Tuta Carvajal, los marcadores hubieran sido todavía más amplios. Dicharachero, líder, comprometido con la sociedad, tuvo 3 centros de atención para personas con adicciones y nunca dejaba de ir, a pesar de que tuvo también un problema de pérdida visual en el ojo izquierdo por un accidente que cuenta él, fue en la carretera México-Querétaro contra un caballo, se volteó, lo alcanzaron a rescatar, en fin, una vida que contar. Y después aquí tengo los datos, porque son datos increíbles. Después tuvo 9 hijos, 22 nietos y 7 bisnietos. Su esposa falleció hace algunos años antes que él. Y bueno, desde ese momento obviamente la vida le cambió. Sí, pudo ir al Real Madrid, pero él decidió que no era el momento, decidió quedarse en México. Sí, Pelé lo felicitó en una de las Copas del Mundo, se acercó para decirle te felicito y además hacerlo frente a compañeros de la selección brasileña, pues que se daban cuenta de lo que valía Antonio Carvajal. Después ya sabemos, llegaron otros como Márquez, Guardado, Ochoa para tener 5 Copas del Mundo, Mateus, Buffon, Cristiano, Messi, los jugadores que tienen 5 mundiales, 5 Copas del Mundo. Pero el primero fue el queridísimo Antonio Carvajal. Una historia, repito, a toda velocidad en los primeros años y después con mucha pausa, con mucha calma, muy agradecido con Dios, muy agradecido con la vida. Difícilmente le encontraste en su bitácora profesional algún comentario malsano, alguna envidia, algún rencor. Tuve oportunidad, aquí está en el canal, de entrevistarlo hace 1 año y medio, todavía con una mente lúcida. Repetí algunas cosas, obviamente, algunas cosas que lo marcaron sentimentalmente, pero pues si los que estamos supuestamente más jóvenes o menos rucos también repetimos las cosas, y yo veo que muchos jóvenes también las repiten, es una entrevista que vale la pena para recordar el camino de Antonio Carvajal, anécdotas con técnicos como Nacho Treyes, con Chava Reyes, en fin, habla de Horacio Casarín, en fin. Se nos fue la Tota Carvajal, pesar en el fútbol internacional. Fue un personaje no solamente en la sociedad deportiva en México, sino en general. Era un cuate que iba
soltando carisma, iba soltando personalidad, tenía la broma correcta, tenía la palabra adecuada, en fin, también tenía su temperamento, tenía su carácter y de pronto tenía sus desplantes, pero sobre todo nos queda esta bonomía y estas ganas de devolverle, decía él, a la vida lo que la vida le había dado, agradecerle a Dios por tantas bendiciones. Y bueno, pues ahí quedan estos centros sociales, las anécdotas, las risas y sobre todo una familia de bien, que al final a eso venimos, ¿no? A lograr esa trascendencia. Les mando un abrazo, cambio y fuera.